Al final, desde Génesis 3:15, todo se trataba de una sola persona. Todo se trataba de Jesús. El propio Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que lo buscaran en el Antiguo Testamento, porque Él estaba ahí. Desde Génesis, y le faltó decir hasta el Apocalipsis. Efectivamente, todo se trata de Jesús, desde el Génesis, pasando por todo el Antiguo Testamento y finalizando en el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis. Toda la Escritura se trata de Jesús. Esto es algo bastante obvio, pero según para qué temas parece que no lo es tanto. Específicamente este tema que estoy tratando, este video me fue enviado por un hermano para refutarme o para negar el asunto que, como he dicho, he estado tratando, escudriñando desde hace bastante tiempo acerca de lo que realmente sucedió en el huerto del Edén entre Eva, Adán y Satanás, o la serpiente, ¿no? El mismo Juan Manuel Vaz lo ha dicho, todo se trata de Jesús. Entonces, teniendo esto en cuenta, este contexto en cuenta, que si toda la escritura desde el Génesis trata de Jesús, se me hace a veces hasta chocante cuando recibo por respuesta, cuando he hablado acerca de este tema, que esto es irrelevante, que esto no vale la pena invertir tanto tiempo en estos asuntos, que esto nos distrae, nos desvía de lo que realmente importa, que es la salvación, ¿sí? Sin embargo, la Escritura dice, acaba de decir Juan Manuel Vaz, que toda la Escritura, desde el Génesis, se trata de Jesús, ¿sí? Entonces, el otro asunto que también me parece, no me parece muy honesto de parte de las personas que también me han comentado o me han dado respuesta como diciéndome que, bueno, todo esto es una herejía. Es una herejía puesto de que la Biblia no dice que Eva tuvo una relación con Satanás, del cual ella concibió y dio a luz a un hijo que se llama Caín, del cual proviene toda una descendencia, todo un linaje que el mismo pastor Juan Manuel Vaz va a confirmar durante toda esta presentación que él hace, intentando negar este asunto, porque este es un asunto que él conoce bien. Sin embargo, pues él no lo acepta, no lo recibe, y él intenta con esta charla pues negar, pero sin darse cuenta hace todo lo contrario, confirma palabra tras palabra lo que yo he estado, no solamente yo, porque esto no es ninguna revelación que yo he recibido, no es algo que yo haya descubierto, simplemente es un asunto que yo he conocido y me he dedicado a investigar, a escudriñar en las escrituras sobre este tema. Me he dado cuenta que la escritura, como él lo dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no deja de hablar de este tema, porque esta es la raíz del asunto de lo que trata toda la escritura, ¿sí? Y lo que he dicho que no me parece honesto de parte de las personas o los hermanos que me han dicho que, bueno, esto es una herejía, ¿no? Y obviamente el que habla herejía es un hereje automáticamente. Sin embargo, esa misma persona, no es una sola, también me han dicho que, bueno, quizás exista la posibilidad de que todo eso sea verdad, quizás, pero aunque sí sea, no es importante, no es importante. Ahora, el asunto es, si esto, como me han dicho a mí, si esto es una mentira, es una herejía, hay que decirlo claramente, es una herejía, y por lo cual me convierte a mí y a todos, que no soy el único, que hablamos acerca de este asunto, nos convierte en herejes. Ahora, si por lo contrario esto es verdad, pues como consecuencia, la creencia más extendida, que es acerca de que lo que Eva comió fue una manzana y que luego le dio una fruta, da igual la que haya sido, ¿no? Y después le dio a comer a su marido. Si esto es una mentira, pues también es una herejía, porque una herejía es decir algo que la Biblia no dice, creerlo, y no solamente creerlo, sino enseñar
algo que la Biblia no dice también es una herejía. Y lo que me parece poco honesto es que una de estas personas que yo le hice la puse en esta posición de esta hipótesis, suponiendo de que lo que yo digo o lo que decimos muchas personas acerca de este asunto es mentira, pues claro que es una herejía. Y a la otra persona le he preguntado, ¿y si fuera verdad, en qué se convertiría la posición contraria? En este caso, lo de la fruta. Pues la respuesta, bueno, pues nada, no se queda en nada. O sea, sin reconocer, sin querer reconocer, y aquí esto me parece un poco, no solamente poco honesto, sino hasta cierto punto arrogante el no querer reconocer, de que puedan estar equivocados y no dedicar tiempo, como lo hemos hecho muchísimas miles de personas, no sé qué cantidad, a escudriñar este asunto por medio de las escrituras. Bueno, a continuación vamos a escuchar al pastor Juan Manuel Vaz, pero antes quiero decir también que como he dicho, ¿no? He recibido pues muchos comentarios, muchas respuestas a través de este asunto, ¿no? Cada vez que pongo este tema. Y por supuesto, una de las respuestas que me han dicho es pues, que me olvide de esta historia, o sea, que lo que realmente sucedió fue un acto de desobediencia, que eso fue lo que Dios castigó, y que esa desobediencia fue pues comer un fruto, y porque Satanás le dijo a la mujer que si hicieran esto serían igual a Dios. Serían igual a Dios. Ahora yo lanzo esta pregunta. Yo voy a lanzar esta pregunta. ¿De qué manera un ser humano, haya sido Eva, haya sido Adán o haya sido quien haya sido, ¿sí? Comiéndose cualquier tipo de fruta, literal, de un árbol literal, que yo he rectificado en los estudios que he presentado que este árbol ni era literal y por supuesto la fruta mucho menos era literal, este árbol era Satanás mismo y esta fruta no era nada más que lo que dice la escritura o lo que dice en su original, que es una semilla, es una esperma, que es un semen, así lo dice el original, que a raíz de eso provino todo un linaje. Ahora, ¿de qué manera alguien comiéndose cualquier tipo de fruta iba a llegar a ser igual a Dios? ¿De qué manera Eva pudo haber sido tentada para que ella creyendo, porque esto nos hace dejar a Eva como tonta, como idiota? O sea, que comiéndose una fruta, ¿de qué manera Satanás la iba a seducir o la iba a convencer a ella de que de esa manera iba a ser igual a Dios? Esto no tiene ningún sentido, a menos de que lo que realmente Satanás le incitó a Eva era algo mucho, mucho más grande, lo cual produjo la ira de Dios en ese momento y como consecuencia el castigo que recibieron tanto Eva como Adán y la serpiente. Y lo voy a adelantar, lo iba a dejar para el final, pero lo voy a adelantar ahora, y es que el propósito que tenía Satanás cuando hizo esto, que yo estoy confirmando, que estoy afirmando, y lo hago a través de las escrituras, no a través de meras palabras, escudriñando el original de lo que dijo el autor, en su idioma original, es que lo que realmente Satanás quería no era ninguna atracción sexual, porque Eva estaba desnuda y Satanás se sintió atraído sexualmente por ella. Nada que ver con este asunto. Satanás tenía un propósito mucho mayor. Y ese propósito mayor estaba antes de que inclusive el hombre fuese creado. Ya vemos en las escrituras, en Ezequiel, cómo este Satanás, cuando estaba en el cielo, cuando se rebeló, hay un texto donde dice que él pondría su trono a los lados del norte, dice que subirá a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Él quería ser igual a Dios. Él se comparaba con Dios. Hay otro texto también en las Escrituras donde Dios, hablando con Satanás, y le hace mención, lo llama como un árbol, como ese árbol ese árbol que estaba en ese huerto, que se le llama conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal, donde le dice: ¿a quién te has querido comparar tú en hermosura? ¿A quién te has querido comparar en hermosura? Sabemos que esa hermosura o está haciendo alusión a Dios, o en este caso a Jesús mismo. De él se quería comparar. El texto continúa diciendo: ¿a quién te has querido comparar en hermosura entre
los árboles del bosque o del campo, según la traducción. Estamos hablando de esa conversación que algunos no sé cuántos las han leído, está haciendo alusión a este momento del Edén. En ese huerto, en ese campo, habían árboles, había muchos árboles, y estos árboles no eran literales, esto ya lo he explicado. No eran literales. Estaba el árbol de la vida, que es Jesús, que es Dios, esa voz que se paseaba en el huerto, al cual ellos podían escuchar. Ellos dicen que se paseaba a la luz del día. Esa voz que luego Juan, capítulo 1, dice que se encarnó, se hizo verbo y habitó entre nosotros. Esa era esa voz, ese verbo que caminaba, paseaba con ellos antes de que hubiera la ruptura o la separación. Ellos tenían esa comunión. Era ese árbol de la vida, era Dios, era Jesús. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Ese era Jesús que estaba allí, al que ellos podían ver. A Dios nadie lo puede ver. Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Y había otro árbol que es el árbol de la ciencia o el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, del cual Eva adquiere un fruto, en este caso es una semilla en el original hebreo, un fruto, una semilla, y ahora lo que estaba relatando es que el propósito que tenía Satanás era ser igual a Dios. Entonces, la única forma que Satanás podía ser igual a Dios era teniendo una descendencia, teniendo un linaje que le rindiera adoración, que le rindiera culto, que le rindiera gloria a Satanás. Y solamente lo podía hacer, solamente Satanás podía tener una descendencia, solamente podía plantar una semilla en un campo fértil o en un vientre femenino. Por ese motivo Adán no fue tentado, como lo dice Pablo en el Nuevo Testamento. Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo seducida, cayó en transgresión. Fue Eva, dice que Adán no fue engañado. Adán, ¿por qué Satanás no engañó a Adán? Porque Adán no tenía un campo fértil donde no tenía vientre. Adán no podía reproducir hijos, sino que era Eva la que tenía ese campo, esa sementera, diferentes sinónimos que se le dan en las escrituras. Entonces, esta era la forma como Satanás pudo seducir a Eva, haciendo lo mismo que hizo con el Señor Jesús cuando fue llevado al desierto para ser tentado, cuando Satanás le dice: si postrado me adorares, cuando le ofrece todos los reinos de la tierra y te los daré a ti, porque a mí se han sido dados los reinos, si solamente me adorares. Entonces, el propósito de Satanás, como dice, era recibir adoración. Ya la tenía de los ángeles, pero él ya no se conformaba con esto, sino que él quería más. Él quería lo más preciado de Dios, que era su creación, en este caso nosotros, la corona de su creación. Y el tentar a Eva fue esto. Al ser igual a Dios era que formar una alianza, que este fue el engaño, cuando Satán le dijo: no morirás, no morirás. Eva en ese momento no entendía bien eso que significaba morir cuando Dios le advirtió, y tampoco no entendió bien cuando Satán le dijo: no morirás, porque ellos no conocían la muerte, no sabían, no habían experimentado ni conocían a nadie que le hubiese experimentado la muerte. Por ese motivo quizás ellos no le dieron, o ella no le dio tanta importancia a la muerte. Sin embargo, cuando Satanás le dice: seréis igual a Dios, era si tenemos una descendencia, tú y yo tengo la semilla, tú tienes el campo, tenemos una descendencia, ella pensando que iba a vivir para siempre, y esa descendencia le iban a rendir culto, le iban a rendir adoración, iban a ser igual a Dios. Esto tiene mucho más sentido de simplemente que comiéndose una fruta, ella iba a ser igual a Dios. Y luego iba a engañar a Adán, como si Adán también hubiese sido tonto: toma, si comes de esto vas a ser igual a Dios. ¿En qué cabeza cabe todo esto? Que iban a ser igual a Dios comiéndose una fruta. Ella fue tentada a ser igual a Dios teniendo una descendencia la cual tuvo, solamente que ella no conocía la muerte y pensaba que iba a ser eternamente esa descendencia. Pues no, porque ella murió, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, vamos a escuchar a Juan Manuel intentando negar. Lo que va a hacer es afirmar
afirmar todo lo que yo he dicho prácticamente el resumen en esta presentación, todo lo que yo estaba hablando y diciendo durante los estudios que yo he presentado en diversas ocasiones, ¿sí? Vamos a escuchar a Juan Manuel Vaz un momento, ¿sí? Bueno, él está haciendo, como he dicho, ¿no? Él está haciendo alusión aquí a Génesis 4:25, ¿no? Donde Dios otra vez, dando continuidad a esa simiente de Adán, nace Set, ¿sí? Es interesante, él está haciendo alusión a Génesis 4:25 y ahora yo voy como he dicho antes, no quiero dejarlo solo en palabras nada más, quiero hacerlo a través de las escrituras, como tengamos en cuenta lo que este versículo está diciendo. Conoció Adán otra vez a su mujer. Significa, otra vez significa porque ya la había conocido, ¿no? Ya la había conocido. O entendamos que este es Set, este es el nacimiento de Set, el tercer hijo de Eva. El tercer hijo de Eva y el segundo hijo de Adán. Y ahora vamos a comprobarlo. Entonces, este es el pasaje. El pasaje es Génesis que yo quería mencionar. Es que dice Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Entonces vemos aquí como Caín es el primogénito. Obviamente, como he dicho, es la primera semilla que se plantó, por lo cual es el primero en nacer. Entonces de aquí la mayoría que niegan esto deducen, bueno, es que la Biblia dice que Adán es el padre de Caín, por lo que Adán es el que plantó la semilla de Caín, por lo cual Caín es hijo del diablo, pero es hijo espiritual, no es biológico porque fue Adán quien plantó su semilla. Pues no. Vamos a ver con la misma escritura que esto no es así. El asunto, como he dicho anteriormente, y voy a retroceder al texto que quería mostrar aquí, Jeremías 8:8. ¿Cómo decir somos sabios? La reprensión que Dios le está haciendo al pueblo de Israel. ¿Cómo decir somos sabios? Y la ley del Señor está con nosotros. La ley o su palabra está con nosotros. Cuando he aquí, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Bueno, esto es en la antigüedad. Mira que esto no es algo nuevo, no es nada nuevo esto de que las traducciones, en aquel caso no eran traducciones, porque en aquel caso eran transcripciones, de un papiro a otro papiro, de un pergamino a otro pergamino, y cada vez que se hacía esto, estos escribas, que eran este linaje de Caín, infiltrado dentro de los escribas, como he dicho, ellos en ciertos pasajes donde eran claves para entender un asunto, ellos utilizaban la sutil pluma, su pluma tan sutil, y del engaño. ¿Y de qué forma lo hacían? Lo hacían de la siguiente manera, así sutilmente como el diablo actúa, de forma sutil, que casi no nos demos cuenta, utilizando sinónimos, sustituyendo palabras con sinónimos que se alejen lo más posible de la raíz del asunto del que se trata, para que cuando lo leamos nosotros pasemos de largo sin pararnos en ese momento, y que no se nos encienda alguna alarma, una luz que nos avise, detente, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que una simiente? ¿Cómo que una semilla? ¿Cómo que una esperma? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Sí? Me hablaron de una manzana o de una pera o de una fruta, y ¿cómo qué tiene que ver esto? Entonces utilizan esta sutil engaño de la pluma mentirosa de los escribas, ¿sí? Y esta es la forma como lo han hecho. Entonces la forma es esta. Dice Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el linaje suyo, y tú las echarás el talón. Vemos cómo está escrito de una forma que no todo el mundo ha leído. La mayoría ha leído, la mayoría de los que leemos la escritura en español hemos leído, y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, ¿sí? Y esa palabra simiente, aquí estamos leyendo la traducción de la Biblia de las Américas, no la Reina Valera, que es la que habla de simiente. Aquí la Biblia de las Américas está hablando de linaje, o sea, lo traduce con algo que significa lo mismo, pero con otra palabra. Pero esta palabra, yo he querido poner esta traducción, Biblia de las Américas, porque esta se acerca un poco más, aunque no es
pero bueno, se acerca bastante más a lo que realmente quiso decir el autor, a tu linaje, a tu linaje. Y sabemos que un linaje proviene de una semilla, de una esperma, ¿sí? ¿Sí? Tu linaje y su linaje, dos simientes, dos linajes, dos semillas, ¿sí? Esta es la forma como los escribas han hecho esto, ¿sí? Y cómo se hace ahora a través de las editoriales bíblicas modernas y no tan modernas, desde que existen las editoriales, incluyendo sociedades bíblicas unidas, donde este linaje, igual que estos escribas estaban mezclados, continúan haciendo lo mismo, traduciendo Biblia. Y ahora con esto que está muy de moda de los lenguajes modernos, lenguajes actualizados y todo esto, pues han perfeccionado esta técnica, porque ahora ponen palabras, en algunos casos tengo que reconocer, y esto no quiero ser un hipócrita diciendo que es verdad, en algunos casos en estas traducciones modernas, verdad, yo inclusive en algunos casos he utilizado un recurso para ello, lo he utilizado como recurso, nos ayudan a entender mejor un pasaje, ¿no? Por la facilidad del idioma, ¿no? De la traducción o del lenguaje que utilizan. Pero sin embargo, dentro de esa facilidad que nos ponen algo fácil y atractivo, y ahí donde viene otra vez el engaño, nos los ponen tan bonitos y ay, esto es más, así de esta forma se puede entender mejor, ahí es donde ellos cuelan otra vez la pluma mentirosa. Ahí ellos introducen su pluma mentirosa, otra vez ahí, ¿sí? Entonces, esta es la forma, cambiando una palabra con un sinónimo que se aleje de la realidad. Y esto fue lo que sucedió, y esto mismo sucedió, bueno, esto se repite por toda la escritura, pero esto sucede con este asunto. Esta palabra conoció, ya todos sabemos que tuvo relación Adán con su mujer. Entonces aquí está hablando de que hay una sola relación sexual en este versículo, y vemos que hay dos nacimientos. Una relación, dice conoció, lo dice una sola vez. Una sola vez. Conoció Adán a su mujer, una vez. Y la palabra, y dice, y después, esta palabra después, que es la palabra que he dicho, como estos escribas han cambiado estas palabras. Yo me voy a ir al original hebreo, y esto quiero hacerlo en directo, quiero hacerlo aquí en directo. Esta es una Biblia, en este caso es una Biblia Reina Valera, con referencia Strong, con el diccionario Strong, donde nos dice el significado original de todas las palabras que hay en la escritura, todas, en su original, en este caso, el Antiguo, perdón, el Antiguo Testamento en el hebreo y en el Nuevo Testamento en el griego. Entonces, si vamos a Génesis 4, y nos vamos al versículo 1, que es el versículo que estamos leyendo, perdón, y vamos a ver lo que significa esta palabra después. ¿Dónde está? Conoció y dio a luz a voluntario. Aquí. Después. Aquí está la palabra después. Génesis 4.2. La referencia Strong la pueden poner en Google, inclusive. H3254. Perdona. Vamos a ver qué significa esta palabra después. Esta palabra que se nos tradujo a nosotros como después. Esta palabra, pues según el original hebreo, es la palabra Yasaf. En el idioma hebreo, la palabra Yasaf, la referencia Strong H3254, y su significado pues nos dice esto: raíz primaria, añadir, aumentar, ¿sí? Y dice que se utiliza para continuar haciendo algo, que significa pues concebir, ¿no? En este caso reanudar, continuar haciendo algo. Bueno, teniendo esto en cuenta, el significado de lo que significa esto, continuar haciendo algo, reanudar es algo que se ha interrumpido por un momento, pero luego se continúa. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos al pasaje bíblico nuevamente, y qué es lo que estaba haciendo Eva para que ella pudiera continuar. Pues dice que ella dio a luz a Caín. Estaba dando a luz, estaba de parto. Dio a luz a Caín. Sabemos que cuando es un parto múltiple, cuando nace la primera criatura, pues hay como una interrupción, una pausa, no salen juntamente los dos inmediatamente, sino que después de un periodo, un tiempo, sale el siguiente, ¿sí? Y por eso dice después, porque hay como una interrupción, una pausa, y después continuó haciendo, la palabra original es continuó haciendo lo que estaba haciendo, dando a luz, y por eso dio a luz a su hermano Abel. Por eso es que digo que la escritura confirma
confirma dos cosas. Primero, que esto no significa en absoluto de que Adán haya sido el padre de Caín. No significa en absoluto. No significa, porque la promesa de la simiente venía de Abel, para Abel, que era el adorador. ¿Sí? Esa era la promesa. ¿Sí? Simplemente que al Eva haber ingerido, vamos a decirlo, haber sido engendrada por la primera semilla de Satanás, ese es su primogénito, el cual nace primero. Por eso después, cuando ella continúa dando luz, es que nace Abel. Este es el motivo por el cual la Escritura dice que conoció, y lo dice una sola vez. Lo dice una sola vez refiriéndose a dos nacimientos. Dos nacimientos. ¿Ah? Y conoció de nuevo, en el versículo 25, aquí sí que agrega la palabra de nuevo. De nuevo, o sea, otra vez. Esto tendría que haberlo dicho en el transcurso del nacimiento de Caín y en el nacimiento de Abel, pero lo omite. La palabra omite esta palabra de nuevo. Otra, o como dicen algunas otras, otra vez conoció esta persona y concibió. En el Génesis 4.1 omite esa palabra de nuevo, por lo cual vemos que es un parto múltiple, por lo cual entiendo y casi puedo asegurar, eran mellizos porque estaban cada uno en una bolsa distintas. Los gemelos están en una misma bolsa y para que puedan estar en una misma bolsa significa que tienen que ser de la misma semilla, de la misma simiente, o sea, del mismo, es una simiente que se parte en dos, o un óvulo que se parte en dos. ¿Sí? Bueno, y dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. ¿Por qué dijo? Porque dijo ella, me ha sustituido otro hijo, me ha sustituido otra simiente. Vuelvo con el tema de la simiente. Eva no tiene simiente, la mujer no tiene simiente. Esa simiente, por eso dice aquí, conoció. Dice conoció, y Adán volvió a plantar otra simiente, y Adán volvió a engendrar otra semilla, y Adán es Adán. Por eso no es correcto decir, sí, dice la simiente de la mujer, pero lo correcto es la simiente es del varón, es de Adán. Por eso cuando leemos la genealogía de Jesús, la genealogía termina con Adán diciendo, y Adán, hijo de Dios. Y Adán, hijo de Dios. ¿Sí? Vale. Entonces, continuando con Juan Manuel, vamos a seguirlo escuchando. Dijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. No podría perder esperanza porque obviamente Abel era el adorador y Caín era el que no estaba haciendo las cosas bien para el Señor. Entonces, ¿ahora quién queda? ¿Ahora quién queda? Si iba a venir una simiente de la mujer que derrotaría a la simiente de Satanás y parece que el malo ha matado al bueno, ¿qué esperanza hay? Bueno, en Génesis 4:25 pasó algo. Y conoció Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque ella dijo, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Tengamos en cuenta que cada palabra que dice la Escritura tiene un motivo, no está simplemente para rellenar un espacio. Por eso cuando la Escritura dice eso, porque ella dijo, o sea, ella exclamó, ella dijo algo, Dios me ha sustituido. Dios me ha sustituido, esa simiente, esa promesa, Dios me ha sustituido otra vez la promesa. Dios le quería, Satanás le quería engendrar a él una simiente que le adorara a Satanás. Sin embargo, Dios le dice a Eva, ¿no? Aquí un poco argumentando este asunto, no es como si Dios le esté diciendo, no, la promesa no es de esa semilla, la promesa viene de Adán, la promesa viene de Adán, aunque Satanás haya querido anular esta promesa, pues si yo digo, yo lo haré. La promesa viene de Adán, lo mismo que sucede con Jacob y con Esaú, lo mismo que sucede con Ismael y con Isaac. Ahí hay dos simientes, pero la promesa proviene del que Dios habló, del que Dios dijo, de la simiente de la mujer.
en este caso la simiente que viene de Adán, plantada por Adán. Por eso cuando vemos, ahora Juan Manuel lo va a repetir en el versículo donde él habla de que, y llegado el tiempo señalado por el Padre, que dice que vino Jesús, nacido de mujer, nacido. Jesús nació, pero para que alguien nazca, alguien tiene que implantar una semilla. En este caso fue Dios directamente quien implantó la semilla en María, no fue la semilla en este caso de José. Pero sabemos que María, porque vemos en la genealogía de Lucas, que es la que hace la que sigue el árbol genealógico de María, es hija de David, hija de Abraham, hija de Isaac, hija de Jacob, hija de Set, hija de Adán porque proviene del rey David. Proviene del rey David por medio del otro hijo que no era Salomón, sino que era Natán, el otro hijo que Salomón. David tuvo varios hijos. Salomón, de donde proviene también la descendencia de José, porque José también tenía que ser también por temas legales, que esto ahora no voy a explicar. José también tenía que ser padre, aunque sea, en este caso era simplemente legal, por temas legales de la escritura también, pero biológicamente, por eso dice la escritura en Génesis 3:15, que era de la simiente de la mujer, porque era una mujer la que iba a dar a luz ese hijo que iba a ser Jesús, era una mujer, y era María, descendiente del rey David por medio de su hijo Natán. El Señor había hecho una promesa. Y hermanos, ahí vienen cosas en las que digo, se puede especular. Caín pudo haber prácticamente sido tentado por Satanás a matar a Abel. Nosotros no sabemos si de la misma manera que Satanás quiso tentar a Eva, quiso susurrarle algo a Caín en el oído. No sabemos si Satanás pudo estar en el oído de Caín diciendo, Abel es el favorito de Dios, Abel es el favorito de tus padres, a ti nunca te mirarán con agrado, y llevarlo a matar a Abel. ¿Por qué? Porque desde el principio crees que Satanás se iba a dejar derrotar. Bueno, otra vez él vuelve a incurrir, aunque esta vez lo hace de forma mejor, en contradicción con lo que dice que no debemos hacer. Bueno, aquí está diciendo especular, va a especular, por lo cual diciendo, bueno, esto pudo haber sido así, aunque no lo podemos afirmar, ¿no? Una especulación es algo que no podemos afirmar, ¿no? Pero aún así, él comenzó diciendo que esto no está correcto, que no es bueno hacerlo. En fin. Pero en este caso, yo lo voy a dar por válido, esta especulación que él está haciendo, no diciendo por válido de que esto fue lo que realmente sucedió en ese sentido, sino válido en el sentido de que esto es lo mismo que he dicho yo, que fue lo que realmente sucedió con Eva. Eso con lo que el diablo tentaba a Eva día tras día, quizás no sabemos cuánto tiempo, si año tras año, no, como he vuelto a decir, de un versículo a otro en la Biblia pueden pasar días, meses, años, muchos años, no sabemos cuánto tardó ese proceso en que el diablo le susurraba a Eva, pero es que vamos a ser igual que Dios, tú y yo juntos, vamos a ser igual a Dios. Vamos a tener una descendencia, un linaje. Acuérdate que tú eres eterna. Yo también soy eterno. Vamos a tener un linaje que nos va a durar por la eternidad. Seremos iguales a Dios. Esta es la única forma. Si tenemos una descendencia, alguien que nos rinda adoración, que provenga de ti y de mí, nosotros, que sea de nuestra pertenencia. Esto, aunque la Biblia no lo dice, pues esto tiene mucho más sentido entendiendo lo que sucedió realmente, entendiendo lo que verdaderamente sucedió, y esto sí que no es ninguna especulación, lo que realmente sucedió. Lo que sucedió fue que efectivamente Satanás le plantó una simiente, una esperma a Eva en su vientre. Esto sí no es ninguna especulación, pero entendiendo lo que sucedió, y sabiendo lo que Satanás le dijo, que iba a ser igual a Dios, la única forma era esa, no había otra. Satanás desde siempre ha querido atacar a ese linaje. Y vas a ver cómo lo va a hacer a lo largo de Génesis y de todo el relato bíblico. Ha ido a por personas, ha ido a por el pueblo de Israel, porque al final Satanás sabe que hay un anuncio y quiere matarlo antes de que le pase factura. Hay una guerra, una persecución contra un linaje, contra un pueblo, que es ese pueblo de Israel, y esto, por eso, yo en un principio cuando empecé a estudiar y a escudriñar este asunto,
Yo en principio no le quería tanta importancia, no pretendía darle tanta importancia porque yo me enfocaba más en escudriñar que lo que también he publicado en otros estudios, que realmente nosotros somos ese mismo pueblo de Israel, somos ese mismo pueblo de Israel, esa misma esperma de Abraham, esa misma semilla de Abraham, de Jacob, de Seth, todo, porque somos de ese mismo linaje, del único linaje, porque existen dos linajes, lo dice Juan Manuel, lo he dicho yo, lo dice la Escritura, está confirmado que solamente hay dos linajes, solamente hay dos linajes, y hay uno que no es de Dios, que no es el pueblo de Dios, por consecuencia existe otro que sí es el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios que se le conoce como ese pueblo de Israel, y es por eso que a Dios se le conoce como al Dios de Israel, aunque nosotros ahora tengamos otro título que nos llamemos cristianos porque somos seguidores de Cristo, aunque yo no digo que esto sea incorrecto, yo no digo que sea incorrecto, pero más correcto aún es entender que somos ese mismo pueblo, esa misma nación, porque no hay otra, la única otra que existe es la del linaje de la serpiente. Somos ese mismo pueblo de Israel, el mismo que él dispersó por todas las naciones, Él la dispersó cuando expulsó a las 10 tribus de Israel para que se cumpliera también su promesa, así como él cumplió su promesa metiendo en el arca un linaje de Caín, así como él cumplió su promesa introduciendo a este linaje dentro del templo. De esta misma manera él hizo una promesa que de toda lengua, toda tribu, toda nación iban a reconocer que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Y esta fue la forma como lo hice, dispersando las 12 tribus de Israel, las 10 tribus, bueno, las 12 porque la de Judá también, ¿no? La casa de Judá también fue esparcida. Esta fue la forma. Entonces, entendiendo esto es que, como he dicho, la escritura es una misma pieza, la escritura es armónica, no podemos quitarle nada, así como, y aquí vuelvo otra vez a remarcar, cuando me dicen, es que esto no tiene importancia y no le debemos gastar tanto tiempo, invertir tanto recurso en esto, porque esto nos desvía. No. Si quitamos algo de la escritura, como dice ella misma, no podemos quitar ni añadir nada. Si omitimos algo, como consecuencia lo demás también se verá afectado. Se va a afectar nuestro entendimiento, se va a afectar el propósito con el que Dios hizo y dijo todo lo que dijo, hizo todo lo que hizo, se va a ver afectado. Entonces, como me dicen que no tiene importancia, que no, por supuesto que tiene importancia porque toda la escritura habla de Cristo, toda, el Génesis habla de Cristo, esas simientes hablan de Cristo, esas simientes son las que nos dicen quiénes somos nosotros, son las que nos dicen nuestra identidad, y de esto va el asunto, de identidad, cosa que hoy en estos tiempos últimos sabemos cómo se está poniendo en tela de juicio la identidad, ¿no? Cuando quieren confundir al ser humano con la identidad sexual, y volvemos otra vez al tema sexual, vemos cómo está todo tan pervertido y hipersexualizado, toda la vida, el ser humano, porque de la misma manera que comenzó, sabemos que estamos en los últimos tiempos, de esa misma manera va a terminar. Comenzó con una perversión sexual y va de la misma manera está terminando en estos últimos tiempos. Todo está unido, no podemos quitar nada. Entonces no podemos decir que esto no importa. Por lo cual, si esto es verdad, la creencia popular de que fue una fruta y que por medio de una fruta Eva quiso ser igual a Dios, entonces si esto es verdad, aquello se convierte en una herejía. Seamos honestos con nosotros mismos, seamos honestos. Y dejemos un poco la arrogancia de no querer reconocer si nos hemos equivocado. Yo he tenido que atravesar este proceso. Yo no pienso que yo he recibido esto a la primera y de buena manera. Yo también he tenido que reconocer, porque yo también, como la mayoría, he adquirido esa creencia popular y he tenido que reconocer que me he equivocado. ¿Sí? Entonces, no es imposible reconocerlo. Entonces puede ser que hasta Satanás piense, no, me volví a adelantar. Dios ha hablado, pero yo soy demasiado astuto y conmigo a lo mejor no va a poder. Y ahí el Señor hace nacer a Set. Y Eva mira a Set y dice, ese es el sustituto de Abel, el linaje continúa. Y yo me imagino a Satanás mirando a Set y pensando, yo sé que como mate a Set, manda a otro. Porque la realidad es que si Dios ha dicho que una persona de ese linaje pisaría su cabeza, eso es lo que iba a pasar. Así que desde ese momento nosotros vamos a ver, tanto en Génesis como el relato bíblico,
que van a ir apareciendo personas y te vas a dar cuenta de algo. Unos van a tener un corazón inclinado a ser fieles a Dios y otros vas a ver que tienen un corazón inclinado a la maldad. Nosotros llegaremos en Génesis a ver a Noé y ver cómo Noé, a pesar de que no es el hombre justo y perfecto, porque al salir del arca pecó, pero vemos a Noé descrito como esa persona de ese linaje de Set, que era un hombre íntegro que adoraba al Señor, pero vemos a todo el mundo haciendo maldades. Todo el rato vamos a ver a un pueblo adorando a Dios con fidelidad y a un pueblo obrando con maldad. Veremos incluso una historia que espero que Dios me dé la gracia para explicarla bien, donde aparecieron unos gigantes, que algunos dicen que los demonios tuvieron sexo con las mujeres. Bueno, él ahora va a negar también este asunto, que es un hecho que está narrado en Génesis capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante, cuando dice la escritura que viendo los hijos de Dios, comienza diciendo el versículo que cuando los hombres se empezaron a multiplicar sobre la tierra y les nacieron hijas en femenino, y les nacieron hijas. Habían hombres, pero dice cuando le empezaron a multiplicar las hijas, dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que escogieron para sí mujeres y se llegaron a ellas. ¿Sí? Esto dice la escritura. Cuando se comenzaron los hombres a multiplicar sobre la tierra y les nacieron hijas femeninas. Bueno, yo he explicado en muchas ocasiones que cuando Adán estaba solo en la tierra, que fue mucho tiempo antes de que Eva fuera creada, porque le dio tiempo a ponerle nombre a todos los animales, y para ponerle nombre a todos los animales, imagínense la cantidad de animales que hay, cuánto tiempo pudo haber pasado, no lo sabemos, pero es casi imposible saberlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pero durante todo este tiempo Adán estuvo solo. Y Satanás estaba allí, porque Satanás era ese árbol también que estaba allí, ese árbol plantado allí en el huerto, observando a Adán. Pero Satanás no tenía posibilidad de hacer lo que él quería hacer, el propósito que él tenía, no podía cumplirlo en Adán, hasta que sucede algo como sucede en Génesis capítulo 6, hasta que se multiplicó, en este caso Adán, se le pone una compañera, y así como dice Génesis 6, viendo los hijos de Dios, viendo este Satanás, que también es un hijo de Dios, dicho por la escritura, viendo que la hija de los hombres era hermosa, viendo que esta hija de Dios, en este caso Eva, era hermosa, pero no hermosa en físico, que seguramente también lo era. La hermosura que él veía no era la física, él veía la hermosura espiritual, él veía la posibilidad de cumplir su propósito en ella o a través de ella, por medio de ella. Y esto fue lo mismo que sucedió. Cuando la Biblia dice en Génesis 6 que esos hijos de Dios, que vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, está haciendo una separación. Juan Manuel Vaz está intentando aquí decir que son esos dos linajes de Caín y el linaje de Set, pero eso no es verdad. No es verdad. Estos hijos de Dios que hace mención a la escritura está haciendo la alusión a lo mismo título que utiliza la Biblia, la palabra en el libro de Job, cuando dice que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y cuando leemos esto, no vamos a creer, no vamos a entender o no vamos a interpretar de que estos hijos de Dios que vinieron a presentarse delante de Dios eran personas, eran ángeles, en este caso demonios, que venían acompañando a Satanás, eran demonios. Dice, estos hijos de Dios. Estos hijos de Dios eran ángeles. Estos ángeles son estos ángeles que cuando vieron a las hijas de los hombres, dice que vieron que eran hermosas. Esta hermosura es la misma situación. Los ángeles, ya lo he explicado en otras ocasiones, no sienten atracción sexual por las mujeres o por los seres humanos. No es eso. Ellos tienen un propósito mayor, que es perpetuarse. Y la única forma de perpetuarse, me refiero, es tener una descendencia que les adore. Esto fue la hermosura que ellos vieron. Ellos vieron campos fértiles. Ellos vieron cementeras. Ellos vieron allí un campo donde ellos podían plantar semillas y tener descendencia que les adorara. Simplemente que ellos eran de un rango menor, por decirlo de esta manera, a Satanás. Y ellos tuvieron un juicio inmediato, cosa que a Satanás no le sucedió, aunque Satanás también tuvo su juicio, pero su juicio se cumplió en la cruz, pero
culminará después del milenio. Sin embargo, a estos ángeles, al ser de un rango inferior, a estos ángeles se les ejecutó juicio inmediato. Inmediatamente se les ejecutó un juicio, y esto es lo que hace alusión. Por eso digo que si no entendemos esto va a afectar nuestro entendimiento de las Escrituras. Si no entendemos esto, no vamos a entender lo que habla el libro de Judas, donde dice Judas que estos ángeles, dice que no guardaron su dignidad, que abandonaron su morada. Dice que Dios los encerró en prisiones eternas de oscuridad, reservados para el día del juicio. ¿A qué está haciendo alusión Judas cuando habla de estos, y habla de ángeles, cuando habla de estos ángeles, que no guardaron su morada, sino que dice que no guardaron su dignidad, porque estos ángeles en principio habían sido creados superiores a las personas, a los humanos, eran superiores. Ellos, cuando abandonan su morada, dice que la Escritura, que ellos no guardaron su dignidad, ellos se corrompieron y corrompieron al ser humano, y por eso Dios les ejecuta ese juicio inmediato. A los ángeles se les había encomendado una misión que era de cuidar a los hombres, cuidar la humanidad. Esta era no sé, entiendo que había más, pero al menos la que yo conozco es, a los ángeles se les había dado la misión de guardar, de cuidar lo más preciado de Dios, que era la humanidad, el ser humano. Por eso estos ángeles dice que abandonaron su morada y no guardaron su dignidad, no cumplieron el mandato, sino que más bien lo pervirtieron y lo corrompieron. Y Dios les ejecuta ese juicio y los encierra en un abismo. Ese abismo son esos mismos ángeles que habla el Apocalipsis, que dice que van a ser sueltos, ¿no? Cuando venga la ira de Dios, que esos ángeles van a ser sueltos y se les van a dar poder para atormentar a las personas. Que obviamente va a ser de este linaje de Caín, ¿sí? A su misma descendencia, o lo que ellos querían, tener una descendencia que les adorara. Ellos van a tener ahora alguien a quien ellos van a atormentar, ¿sí? Entonces entendamos, a Juan Manuel Vaz no lo quiere reconocer aquí, no lo quiere reconocer, aunque yo sí sé que hay gente que sí que sabe que esto sucedió. Yo he hablado con personas que no creen en el tema del embarazo de Caín de Eva, y de Satanás, pero si entienden que esto sucede, si puede suceder que un ángel pueda engendrar hijos. Esto sucedió en Génesis capítulo 6 y sucedió en Génesis capítulo 3. Pero ahí no dice demonios y mujeres literalmente, habla de los hijos de Dios, las hijas de los hombres. No dice demonios literalmente, es que Juan Manuel va a pretender que para que nosotros entendamos o creamos algo, la Biblia tiene que decirlo. Para que nosotros, por esa misma razón, hay muchas que dicen que fumo. Bueno, yo puedo fumar porque como la Biblia no dice que en ninguna parte que yo puedo hacer muchas cosas que la Biblia no dice, pues porque la Biblia no tiene que decir algo específicamente para que, pues sí que la Biblia lo dice, sí que la Biblia lo dice. A veces no de forma tan específica como quisiéramos, solamente para aquel que busca, para aquel que pide, para aquel que toca, para aquel que llama, a ese se le dará. A los que quieren seguir en la superficialidad, pues a esos seguirán en la superficie. Usa una expresión diferente, pero usa una expresión que vuelve a referirse a dos linajes. Y hay una cosa particular. No hace expresión a esos dos linajes. Está hablando de hijos de Dios, ángeles, y está hablando de hijos de los hombres, personas. ¿Sí? No está hablando, la Biblia no está haciendo alusión al linaje a dos simientes. No nombra la palabra simiente, ni la palabra linaje, ni descendencia, no habla nada de esto. Habla hijos de Dios, esos hijos que se fueron a presentar delante de Dios para acusar a Job. Esos demonios vieron a esa hermosura donde ellos podían plantar una semilla. Que cada vez que esos dos linajes se han juntado un poco, ha salido algo extraño. Por eso no crees tú que el Señor ha dejado una cosa clara. No os podéis unir en yugo desigual. Porque esta historia se trata de dos líneas. Eso también es que, vuelvo a decir, Juan Manuel está diciendo todo lo que yo, bueno, todo, ¿no? Ha resumido todo lo que yo he dicho en los diferentes estudios que he presentado. No, si no entendemos esto, lo que sucedió, lo que verdaderamente sucedió en el huerto del Edén, si no lo entendemos, entonces que vamos a tener estas confusiones de no entender lo que dice la Escritura, y por eso muchas veces esto nos lleva a desobedecer, porque no entendemos lo que le pasó a Eva. Eva desobedeció quizás
más que por la tentación, que quizás haya sido muy, muy importante la tentación, pero yo creo que ella desobedeció, fue por no entender realmente lo que Dios le quiso decir cuando Dios le dijo que el día que desobedeciera, ella iba a morir. Y el no entenderlo, por lo cual ella no había experimentado, ella no conocía lo que era la muerte, quizás no le dio la importancia. Si ella hubiese sabido la importancia de lo que eso conllevaba, quizás, digo quizás y con bastante probabilidad, de que ella no hubiese desobedecido. Lo mismo nos pasa a nosotros. Escuchamos que la Biblia dice en diferentes pasajes, primero se lo dijo a nuestros ancestros, los hijos de Israel, que no dieran sus hijas en casamiento, ni tomaran de ese linaje, hablando del otro linaje, no dieran del linaje de ellos, no dieran sus hijas al otro linaje, ni tomaran mujeres de ese linaje para unirse en matrimonio. Se los dijo, es el mismo mandamiento que luego vemos en un Nuevo Testamento que dice que no nos unamos en yugo desigual. El asunto es que lo hemos, tanto como nuestros ancestros en el Antiguo Testamento desobedecieron, nosotros todavía en la actualidad seguimos desobedeciendo este mandato, mezclándonos, casándonos, contrayendo, haciendo negocios, emparentándonos con este linaje, porque no hemos entendido la consecuencia de por qué esa prohibición tan categórica de Dios. No. ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Dos linajes, oscuridad y luz. Nosotros somos hijos de la luz, ellos son hijos de las tinieblas. No hay luz para ellos. No podemos alumbrarle nosotros. Nosotros no podemos alumbrarle a ellos. Ellos son de la oscuridad y pertenecen a eso. Si Dios no les pudo evangelizar, nosotros no podemos ser mejores evangelistas que Dios. ¿Y no podéis juntar la de Eva y la de la serpiente? Todo el relato bíblico ha sido así. ¿De dónde te crees tú que viene la prohibición del yugo desigual? Habrían dos linajes, dos simientes que no pueden estar juntas, porque están destinadas a acabar eternamente separadas. Y el Señor dice, no os unáis con esos pueblos, porque esos pueblos pertenecen al otro linaje, y vosotros sois míos. Entonces, por eso no crees tú que el Señor ha dejado una... Esos pueblos pertenecen a ese linaje, pero nosotros no. Lo dice Juan Manuel y es verdad. Ahora, ¿de qué forma uno pertenece a ese linaje y otro no pertenece a ese linaje? Si como él dice, todos le pertenecemos al diablo porque hemos pecado, ¿no? Como dijo anteriormente, entonces todos le perteneciéramos a él, porque todos hemos pecado, tanto ese linaje como nosotros de este linaje hemos pecado todos, pero como consecuencia todos seríamos de él. Todos seríamos del diablo, sería decirlo. Es como él se contradice. Y como yo he dicho anteriormente, nunca nosotros hemos sido hijos del diablo. Nunca. Porque nosotros somos de un linaje santo. No santo por nuestra conducta, sino santo porque esa semilla es la que produce la sangre entre nosotros. Fue limpiada, fue restaurada por la sangre del pacto, la sangre de Jesucristo. Así que, más claro imposible. Cosa clara, no os podéis unir en yugo desigual, porque esta historia se trata de dos líneas y no podéis juntar la de Eva y la de la serpiente. Todo el relato bíblico ha sido así. ¿De dónde te crees tú que viene la prohibición del yugo desigual? Habrían dos linajes, dos simientes que no pueden estar juntas, porque están destinadas a acabar eternamente separadas. Y el Señor dice, no os unáis con él. Están destinadas a acabar eternamente separadas. Destinadas, por supuesto. Id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, a los que va a poner el Señor a la izquierda. Ese linaje de la izquierda. Están eternamente. Entonces, ¿por qué cuando yo he dicho que este linaje no se puede evangelizar, este linaje no van a escuchar la voz? Pero es que para esto sí que hay mucho que escudriñar en la Biblia y diciendo, bueno, no, es que Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como queriendo dar a entender que todos pueden creer si se le evangeliza. ¿Y por qué Caín con el mejor evangelista de la historia, si se le puede llamar así, con un calificativo quizás no el más correcto, que es Dios, no pudo evangelizar a Caín? ¿Por qué no pudo? Porque esas personas no pueden escuchar su voz.
no pueden, Jesús mismo se lo dijo, ustedes no pueden escuchar mi voz porque no son de Dios. No, por eso no escuchan mis palabras. Y si la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces, ¿cómo van a tener fe aquellos que no pueden, según las propias palabras de Jesús, no pueden oír su voz? ¿Cómo van a tener fe? Fe para salvación. Fe, fe salvadora. ¿Cómo la van a obtener? Ellos pueden tener muchos tipos de fe. Muchos tipos de fe. Pero la fe que salva, porque no está en su naturaleza. Ellos son una semilla, un árbol, según el género de la raíz de donde provienen. No puede dar frutos buenos, frutos de arrepentimiento, como decía Juan, ir y producir frutos de arrepentimiento. Cuando le dice ir, le está diciendo, como queriendo decir, ir, inténtenlo y verán que no pueden ir y producir frutos de verdadero arrepentimiento y verán que no van a poder, porque ustedes son un árbol malo. Y por eso Juan le dice, el hacha ya está puesta a la raíz. Cuando Jesús aparece en la historia, Juan les dice a esta le dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó? ¿Quién les dijo? ¿Quién les engañó? Y diciéndoles que ustedes pueden huir de la ira venidera, de ese fuego eterno que está preparado para Satanás y sus ángeles y toda esa semilla que el Señor Jesús dijo que va a ser arrancada, toda planta que Él no plantó va a ser arrancada, toda la planta que Él no plantó, toda la semilla que Él no puso, que no dio su orden para que se pusiera, va a ser arrancada y echada al fuego. Entonces, señores evangelistas, no queramos ser mejores evangelistas que Dios. Esos pueblos, porque esos pueblos pertenecen al otro linaje y vosotros sois míos. Entonces, habrían dos linajes, dos simientes que no pueden estar juntas, porque están destinadas a acabar eternamente separadas. Y el Señor dice, no os unáis con esos pueblos, porque esos pueblos pertenecen al otro linaje y vosotros sois míos. Entonces, a lo largo de la historia, eso se va a ir repitiendo. El linaje de Eva siendo atacado por hijos del diablo, por el linaje de Satanás. No hijos físicos, pero espiritualmente hablando. Pero Dios siempre perdonando, guardando y levantando a ese linaje hasta que al final... No son hijos físicos, pero son hijos del diablo. ¿Cómo el diablo iba a tener unos hijos espirituales de un linaje, solo de un linaje? ¿Por qué motivo? ¿De qué manera? Y los que mordieron en el talón, que son estos escribas, estos fariseos, estos falsos judíos, que no eran judíos. Por eso en el libro del Apocalipsis vemos como el Señor Jesús diciéndole otra vez a las iglesias que esos que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, blasfeman diciendo que son judíos y no lo son, dicho por el Señor Jesús, no lo son. ¿Me entienden? Se cumpliera la promesa en aquel que Dios había prometido. Pero a pesar de que nosotros vemos a Abel, y vemos a Set, y vemos a Matusalén, y vemos a Enoc, y vemos a Noé, y vemos a Abraham, y vemos a Jacob, y vemos a Isaac, y vemos a José, y vamos viendo a hombres como Moisés, al final, desde Génesis 3:15, todo se trataba de una sola persona. Todo se trataba de Jesús. Amén, amén. Todo se trata de Él. Toda la Escritura. No podemos desechar nada. El propio Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que lo buscaran en el Antiguo Testamento, porque Él estaba ahí. En Lucas capítulo 20. Que lo buscáramos en el Antiguo Testamento, dice el Señor Jesús, porque Él estaba allí. Y Génesis 3:15 no forma parte de eso. Entonces, esta frase de no pierdas el tiempo con esto, no, esto, lo que importa es la salvación. Podría decir mucho más sobre este tema de la salvación, pero esto ahora no es el asunto. No es el asunto porque aquí sí que me van a terminar de apedrear. Pero solamente voy a decir esto. Nuestra salvación está asegurada. Y por esto me van a arrojar más piedras quizás que por el tema de la serpiente. Nuestra salvación está asegurada. Porque el que prometió la salvación es el responsable. El que hace una promesa es el responsable de cumplirla. Si el que nos prometió a nosotros la salvación, la libertad del pecado,
la libertad de esas cadenas. Fue Dios mismo y Él es el responsable de cumplir su promesa. La salvación Dios no la ha puesto, aunque nos haya incluido en ese trabajo de evangelizar, de transmitir su palabra, pero si Dios hubiese puesto la responsabilidad de la salvación en nosotros, si lo hubiese dejado en manos nuestras, pobrecito de nosotros, la mayoría ni siquiera estuviéramos aquí hablando de esto, hablando escudriñando o escuchando su palabra, porque nosotros lo hemos sido siempre, no ahora esta generación, toda la generación, desde el pueblo de Israel, desde que comenzó hasta ahora, hemos sido unos irresponsables, unos desobedientes, no hemos sido fieles, hemos sido infieles a cumplir los mandatos de Dios, uniéndonos en yugo desigual, mentirosos, egoístas, perezosos. Entonces, ¿cómo Dios iba a depositar el tesoro más grande, la creación más perfecta que Dios ha hecho sobre la tierra? Y la iba a dejar en manos de nosotros imperfectos, que Él sabía que nosotros íbamos a cumplir la promesa de no unirnos en yugo desigual. Y por eso fue que Él sabiendo esto, Él trazó el plan de que esa simiente se iba a mezclar y va a llegar hasta nosotros hasta hoy, porque Él ya sabía que nosotros íbamos a desobedecer esto, ¿sí? Entonces, nuestra salvación está asegurada, porque nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida antes de que nosotros pecáramos, antes de que nosotros desobedeciéramos, ya estaban inscritos nuestros nombres en el libro de la vida, antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo pecáramos ni pensáramos siquiera en pecar. Y yo sé que hablar de esto no es agradable para muchos, o una gran mayoría, porque sobre todo los evangelistas, que, en fin, lo digo con mucho respeto, no lo digo con sarcasmo, lo digo con respeto y con reconociendo la seriedad de este asunto, pero nuestra salvación está asegurada. Nosotros, el mandato que nos encomendó Dios desde el Antiguo Testamento hasta ahora, ha sido siempre hacia su pueblo, hacia su linaje, hacia su nación, todo lo que las promesas, la ley, toda la gracia, todo es para su pueblo, es para nosotros. O sea, alguien me dijo, cuando yo le dije esto, hablando de esto una vez, me dijo, ¿qué me estás diciendo? O sea, que nos tenemos que evangelizar nosotros a nosotros mismos. Pues sí, evangelizar no significa otra cosa que dar una buena noticia de salvación, esa salvación que Dios nos ha prometido. Esa es nuestra noticia. Nosotros nos hemos pensado y creído toda la vida que vamos a ir al infierno porque hemos cometido. No, la buena noticia, Dios prometió, Él dijo, Él hará. Esto no es vía libre no, yo sé que muchos interpretan, esto es vía libre. Bueno, cada uno que piense y actúe como quiera, no es vía libre. Sin embargo, la buena noticia es esta. Él nos limpió de todo pecado. 24 y versículos 26 y 27, el Señor Jesús dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo: todo lo que habéis visto que me ha pasado, todo lo que ha sucedido, recuerdan el camino de Maús, discípulos tristes porque el maestro ha muerto, que todo esto estaba anunciado, todo esto estaba relatado, nunca ha estado oculto, quizá no lo habéis sabido ver. Wow, esto es lo que yo he dicho cuando me han refutado diciéndome, no, es que no hay nuevas revelaciones, no hay nada nuevo, y efectivamente, yo siempre respondo eso, efectivamente, no hay nada nuevo, esto no es ni mucho menos una nueva revelación, porque no hay nada nuevo debajo del sol, y mucho menos un nuevo evangelio, es que el canon ya se cerró. Es que Pablo dijo, si alguien viniera, entonces ahí empiezan a sacar versículos, y que si viene alguien con un evangelio diferente y que sea anatema, todos estos versículos que me dicen, ¿sí? Pero lo que ha dicho Juan Manuel aquí va, no es que sea nuevo, siempre ha estado allí, solo que no han podido verlo, pero siempre ahí ha estado. Pero al final toda la Escritura se trataba de mí. ¿Y por dónde empezó a hablar? Comenzando por ¿quién escribió Génesis?
Empezando por Cuando Génesis. dice comenzando por Moisés, yo no pienso comenzando por Levítico, Deuteronomio, Éxodo. Sin embargo, cuando comenzamos en el Evangelio, todos no empezamos por Génesis. La mayoría empezamos por Juan, Mateo, preferiblemente Juan, que es el apóstol o el Evangelio del amor y así, ¿no? Juan. Pero mira lo que el mismo Señor Jesús dice, empezando por Moisés, empezando por Génesis. Nosotros hemos empezado a ver la película por la mitad, y entonces a partir de eso hemos empezado a hacer conjeturas. Cuando tú empiezas a ver una película por la mitad o empezada, ¿no? Tú no sabes quién es, si en caso es una película de acción, quién es el asesino, si es un asesino, y empiezan a poner en la película a todo el mundo como sospechoso, o no entiendes por qué la persona hizo lo que hizo, por qué se comporta de la manera, y empezamos a hacer conclusiones, porque no hemos visto el principio de la película, cómo esa persona tuvo un trauma, ese trauma le llevó a hacer esto, que luego le condujo a hacer aquello. No hemos visto, sino que a partir de ahí hemos visto una persona haciendo cosas malas en la película y decimos, esta persona, y ojalá lo metan a la cárcel, y ojalá lo maten, ojalá lo agarren. Pero luego cuando vemos el principio decimos, wow, ahora lo entiendo, pobrecito. Esta persona, cuando vemos el principio, cuando entendemos, ¿a alguno le ha pasado esto? A mí me ha pasado. Pues esto nos ha pasado a nosotros. Hemos empezado a ver la película a la mitad y hemos empezado a hacer un montón de conjeturas y a decir cosas que Dios no ha dicho y a entender cosas que son completamente contrarias a lo que Dios ha dicho. Una de ellas es que somos una nación distinta. Que somos una nación distinta, de que somos un pueblo adquirido, un pueblo adoptado, somos un injerto y todas estas cosas que la Escritura dice sin escudriñar qué es lo que la Escritura dijo con respecto a eso, sin escudriñar, como cuando Génesis dice que Adán conoció a su mujer y dio a luz a Caín, entonces entendemos que de ahí nace el hijo de Adán, que no es verdad. Sin entender que cuando Génesis 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, hay que entender que la palabra dice que hay unos que no van a creer y no van a poder creer, entonces no es para todos, no es para todos el Evangelio, hay un grupo que no puede creer, entonces la Escritura lo que está diciendo es para todo aquel que pueda creer, para todo aquel que escuche su voz, porque hay unos que sí pueden, el linaje de Adán puede escuchar la voz, porque somos una semilla según el género que hemos sido plantados. Yo me imagino a Jesús diciendo, cuando Dios dijo que la simiente de la mujer terminaría aplastando la cabeza de Satanás, se trataba de mí. Lo dice comenzando por Moisés, yo no pienso comenzando por Levítico, Deuteronomio, Éxodo. Yo me imagino a Jesús diciendo, cuando Dios dijo que la simiente de la mujer terminaría aplastando la cabeza de Satanás, se trataba de mí. Cuando Dios dijo que la simiente de la serpiente mordería mi calcañar, se trataba de mí. Se trataba de mí. Cuando Dios dijo que la simiente de la serpiente mordería mi calcañar, se trataba de mí. Todo se trataba de Cristo. La simiente de la serpiente. Desde el principio, todo se trataba de la Cristo. serpiente. La esperma Abel, de la serpiente. asesinado por su hermano. Sangre derramada y sangre que clamaba por justicia. ¿No es Cristo asesinado por sus semejantes? ¿No es la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, pintada en el madero, la que hace que cuando llegue la condenación no llegue sobre nuestra vida? Amén. ¿No se trata toda la vida de Jesús? ¿No Amén. se ha tratado toda la escritura de Cristo? Cristo ha estado ahí. Cristo ha estado en los sacrificios, en las ofrendas, en el tabernáculo, en el templo, en los sacerdotes, en los profetas. Solo que Cristo ha estado de una manera excelente y ellos han sido una representación torpe muchas veces. Por ejemplo, la profecía sobre Jacob e Israel, sobre sus hijos, en Génesis 49:10. Esto es curioso, esta contradicción, y esto es algo en lo que yo sí voy a corregir a Juan Manuel Vaz, con respeto hacia su persona, donde él va a decir ahora que primero dice que esas promesas, la promesa del Mesías y las promesas han sido dadas al pueblo de Israel, y a continuación él niega que ha sido dada al pueblo de Israel. O sea, primero lo afirma y luego lo niega, y en esto lo voy a corregir yo a él. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Nosotros vemos una promesa
una promesa dada a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel. Una promesa dada a los hijos de Jacob, a la descendencia, al linaje, a la semilla de Jacob, que es Israel. Esa promesa, ¿a quién fue dada? A Israel. Lo ha dicho él anteriormente y ahora lo repite. Fue dada. Y ahora va a decir que no fue dada a Israel. Pero esa promesa no es dada a Israel, no es dada a una nación. No es dada a Israel, no es dada a una... Israel es una nación que proviene de un linaje. Ese linaje es una nación, es un pueblo, ese pueblo santo, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, ese pueblo, el único, no hay otro. No hay dos pueblos ni tres pueblos, hay un solo pueblo de Dios, un solo linaje proveniente de Adán, uno solo. Y por eso es que este asunto tiene entender esto, es que nos va a ayudar a entender lo otro, que la mayoría tampoco acepta, la mayoría de los cristianos tradicionales no aceptan de que somos ese mismo pueblo, que Dios dijo, que Dios habló, que Dios le dio todas sus promesas, fue al único pueblo que Dios le dio la promesa. El nuevo pacto que Dios dijo que iba a hacer, lo dijo que iba a hacer con Israel y con Judá. No hay el Nuevo Testamento que conocemos como el nuevo pacto. Dios prometió que lo iba a hacer, ese nuevo pacto, haría un nuevo pacto con Israel. Y lo hizo en los tiempos de Jesús. Nosotros que ahora hemos adquirido el nombre de cristiano. ¿Sí? Es una promesa que Dios dio que iba a ser con el único pueblo, Israel. Ahora está diciendo Juan Manuel Vázquez que eso no fue en de Israel, pero que a continuación va a decir algo que es más grave todavía, sino que entender esto es ridículo, que Dios iba a dar unas promesas a Israel y que Dios iba a poner su cetro en una nación que se llama Israel. Ahora veremos. Nosotros vemos una promesa dada a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel. Pero esta promesa no es dada a Israel, no es dada a una nación. No hay interpretación más ridícula que pensar que Dios le ha dado el gobierno al pueblo judío. No hay interpretación más ridícula que pensar que el cetro un día estará en una nación que es Israel. No hay interpretación más ridícula. Dios mío lo que acaba de decir este hombre. Es decir, que un día va a estar en una nación. Y yo sé que este es un hombre que escudriña las escrituras y que conoce las escrituras. Lo que pasa es que él está intentando como defender lo indefendible. Él intentando hacer esto, él cae en contradicciones, que es lo que sucede cuando nosotros queremos discutir algo o negar un principio que es verídico. Vamos a caer para poder darlo por válido o quererlo hacer dar por válido, necesariamente vamos a caer en contradicciones, siempre. Y ahora yo voy a demostrar la contradicción y no solamente la contradicción, sino el error grave que este hombre está cometiendo al decir esto y sobre todo la expresión que utilizando, la expresión ridícula. Dice que es ridícula. Pues él dice que es una interpretación ridícula y que las promesas hayan sido a Israel y a una nación y que Dios va a gobernar desde una nación, desde un sitio, desde un país que se llama Israel. Vamos a ver qué dice la escritura acerca de esto y vamos a ver qué tan ridículo es según sus palabras. Dice Romanos 9, para que no vean que solamente es un tema del Antiguo Testamento. ¿Qué son los israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Cuando dice las promesas está hablando en plural. A diferencia de cuando habla de la promesa hecha a Abraham, que dice no como a muchas, porque dice como si fueran muchas, sino dice a una, la simiente, hablando de una. Sin embargo, en este versículo está hablando en plural, lo está haciendo, y las promesas. ¿Cuáles promesas? Todas las promesas que Dios ha hecho. ¿A quién dice Romanos que se la hizo? A Israel. ¿No las hizo nosotros? Pues claro que no las hizo nosotros, porque somos el mismo pueblo, son para nosotros, por supuesto que son para nosotros porque somos ese mismo pueblo. Pero él está diciendo que no son, porque él entiende, él cuando dice esto, está haciendo lo que hacen la mayoría, negando de que somos ese mismo pueblo. No, es que Israel es una cosa y nosotros somos una otra cosa. Por eso él no acepta que a Dios le hizo esas promesas a Israel, porque entonces es como que no son para nosotros. Pues por supuesto que son para nosotros, pero porque somos ese mismo pueblo al que Dios le hizo todas las promesas. Dice, de quienes son los patriarcas. ¿De qué patriarcas está hablando? Esas promesas de quienes son los patriarcas. ¿De qué promesas? ¿De qué patriarcas? De Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Noé, de Set y de Adán, de los cuales según la carne estamos hablando, ves que no son promesas espirituales, son promesas biológicas de una linaje, de una descendencia biológica. Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces,
Él va a decir ahora, a continuación, él va a decir que Dios no va a poner, que eso es como metafórico, que no es verdad que Dios va a poner su cetro de justicia en una nación que se llama Israel, que eso es ridículo, esa interpretación. Sin embargo, miremos lo que dice la Escritura en Zacarías. Voy a leer primero el texto de Zacarías. Dice así, de Zacarías 14, versículo 16. Y todos los que sobrevivieren, recordemos que este texto está haciendo alusión a la época la época del milenio, cuando ya Satanás ha sido atado por 1000 años y hay un reino en principio de paz, y ese reino se va a establecer en un sitio. Ahora vamos a ver dónde se va a establecer ese reino. Dice así: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año, después de haber terminado el Armagedón, después de que se establezca el reino de paz. Dice que todas esas naciones que vinieron, algunos van a sobrevivir, no todas van a ser exterminadas, no van a ser aniquiladas por completo, sino que van a haber algunos sobrevivientes de esas naciones, pero esas naciones van a tener que pagar un precio por haber hecho esto. Y es este. Dice que los que no suban de año en año para adorar al rey, todos sabemos, aquí dice Jehová, pero todos sabemos que ese rey es Jesucristo, que es el mismo Dios que estaba en ese huerto del Edén, es esa imagen del Dios invisible al que los hombres no pueden ver, por los cuales los hombres no pueden ir a adorar a Jehová que va a estar allí, o al Padre en el sentido literal, en ese sentido, porque es Jesucristo que es esa imagen de ese Dios invisible. Aquellos que no suban a adorar a ese rey de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, dice, acontecerá que de los que de las familias de la tierra no subieren, ¿a dónde dice? A España, a Madrid, ¿a dónde dice? A Nueva York, ¿a dónde dice? ¿Ah? A Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Israel. Y aquí no está hablando de un Jerusalén, de la nueva Jerusalén del cielo, ¿no? Porque esta temporada del milenio está sobre la tierra, es aquí en la tierra, ¿no? Todavía lo de la nueva Jerusalén no ha llegado. Esto llegará después que termine este periodo del milenio de los 1000 años, ¿sí? Entonces, esta Jerusalén de la que está hablando aquí, que de los que no suban, está en Israel. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, dice que los que no suban no vendrá lluvia sobre ellos, va a haber un juicio, ¿no? Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Dice, vendrá la plaga con la que Jehová dirá a las naciones que no subieren. Aquí está hablando de naciones, ¿no? Aquí está hablando de esas naciones que no suban a Israel, que no vengan ahí donde se va a establecer un reino, donde se va a poner el cetro de justicia. El cetro es el que tiene el rey en la mano, ¿no? Todos lo entendemos, ¿no? Y este rey gobierna desde un sitio. Aquí está hablando de ese sitio, que es Jerusalén, ¿no? Entonces eso de que es ridículo de que Dios hizo promesas a Israel y que esas promesas es que va a poner el cetro en una nación que se llama Israel, que eso es ridículo. Bueno, esto es grave lo que este señor está diciendo aquí, es grave. Ahora, vamos a ver cuáles son esas naciones. Miren lo que dice Jesús acerca de estas naciones, hablando en el Apocalipsis. Al vencedor, hablándole a la iglesia de Esmirna, al vencedor, al que se mantenga fiel a mis obras hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. ¿Qué naciones? ¿De qué naciones se está hablando? De esas naciones. O sea, Jesús va a reinar en el milenio, en Jerusalén, pero junto con él nosotros dice que vamos a reinar con él. Entonces nos va a dar autoridad sobre esas naciones para reinar juntamente con él. ¿Sí? Sobre esas naciones que no suban a adorar, que no vengan a Jerusalén, a Israel, las que no vengan. Dice que las castigará con cetro de hierro. Con cetro de hierro. Esta palabra cetro es interesante. Es interesante porque Juan Manuel está diciendo en este video que ese cetro no va a ser puesto en Israel, que esto es una interpretación ridícula, de que ese cetro va a ser puesto en Israel. Aquí está diciendo que las regirá, las gobernará con cetro de hierro, como se quebrantan las piezas de arcilla. Va a regir a esas naciones con cetro de justicia, porque es justo lo que Dios va a hacer. Y eso va a ser todo a través de desde la nación de Israel. Desde la nación de Israel. Así que esto es grave lo que este señor está diciendo aquí. El cetro estará en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús.
Todas las promesas hechas a Jacob, Israel, Cristo. Todas las promesas hechas a Abraham, Cristo. Todas las promesas hechas al rey David, Cristo. Siempre ha sido Cristo. Cristo es la simiente anunciada en Génesis 3:15. Amén. Cristo es aquel que Dios dijo, de su simiente vendrá alguien que pisará tu cabeza. En Gálatas 4:4, Pablo dice lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, y especifica, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por eso digo yo que no es correcto decir la simiente de Eva, porque la simiente es de Adán. Aquí la palabra en Gálatas está diciendo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué está hablando Gálatas? Cuando vino el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Cuando se cumplió, cuando eso que dijo Dios, que de la simiente de la mujer iban a ser alguien que iba a aplastar la cabeza de Satanás, se está hablando de la simiente de Adán, porque aquí dice que es nacido, o sea, que Jesús nació de una, o sea, lo que estaba queriendo decir Dios en ese momento era que iba a nacer de una mujer, de un linaje biológico, ¿sí? De un linaje biológico. Nacido bajo la ley. Y esa expresión, nacido de mujer, nos hace pensar en algo: simiente. Mujer, Eva, ha llegado. Nos hace pensar, esa simiente nos hace pensar en un hijo. ¿Por qué entonces tanto empeño en negar y decir que eso es simbólico, que es como decir de las alas de Dios, y nos hace pensar en un hijo, como algo simbólico, como una poesía, como algo poético, como algo figurado, se va a convertir se puede materializar? ¿Cómo puede ser esto posible? Esto es imposible. Cuando llegó el día determinado por el Padre, cuando el Dios eterno estableció ese momento preciso en el que vendría y se encarnaría el Hijo de Dios, decidió enviar a su Hijo, nacido de mujer. Por eso desde el principio, los demonios, que a veces saben más que algunos de nosotros. Esta palabra, empecé con ella, quiero terminar con ella. Los demonios saben más que mucho que nosotros. ¿Cómo no lo van a saber si ellos eran los protagonistas de esta historia? El asunto es, bueno, que ellos lo sepan, esto no, nosotros no nos tiene que sorprender. No, a mí lo que me sorprende es que nosotros no lo sepamos. Bueno, muchos no lo sepan. O yo no lo haya sabido durante mucho tiempo también, pero y que todavía aún con las pruebas bíblicas, que en este video, por lo largo que me he extendido, no he podido presentar todas, que son, bueno, es que si las presento todas, tengo que presentar toda la escritura, porque toda la escritura está repleta de esto. Los demonios nos refriegan esto en nuestra cara. Yo he presentado un video hace poco como Ricky Martin, en ese video hace alusión, se está burlando de lo que el Señor Jesús dijo cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 en adelante, le empieza a explicar todo lo que realmente sucedió en el Edén, pero como me dicen a mí, esto no importa, no pierdas el tiempo con esto, es como decir que, claro, las palabras que Jesús dijo no importa, porque como nosotros le hemos dado una interpretación distinta, pues no, esto es perder el tiempo. Perder el tiempo. Jesús lo explicó, y si Él lo explicó fue para que aquel que tenga oídos para entender, que oiga, y para aquel que lee, entienda. El asunto es que todos leemos, pero no todos entendemos. Todos escuchamos, o todos oímos, pero no todos escuchamos. O todos escuchamos, no todos oímos. ¿Sí? Y de esto va el asunto. Voy a terminar con este asunto, ya voy a terminar, y se me ha hecho demasiado largo. Ahí la Biblia está, yo he presentado múltiples estudios donde pongo cantidad de versículos bíblicos que comprueban que esto es así, lo comprueban, pero todavía hay gente que seguirá negando a esto, pero hasta aquí yo no puedo interferir, cada uno tendrá su trato con Dios. Lo único que tenemos que tener la humildad de reconocer si hemos estado equivocados en algo. Bueno, hagámoslo delante de Dios, nadie tiene que hacerlo delante mío, ni mucho menos, delante de sí mismo y delante del Padre. Supieron percibir quién era él. Porque en Mateo Pues esto es todo lo que voy a hablar hoy. Y vuelvo a decir lo mismo, que cada uno tome su decisión de restar importancia a esto, cuando la Biblia lo muestra por todas partes, cuando esto nos va a ayudar a entender realmente
ayudar a atar cabos de cosas que hemos leído y no hemos entendido. Esto nos va a atar los cabos. Ahora entiendo por qué el Señor mandaba matar a esos niños, a esos bebés de pecho, porque el Señor parece que no tenía misericordia cuando Él dice que Él es amor. Por eso se levantan tantas sectas, entre ellas los testigos de Jehová, que dicen que Dios no va a mandar a sus hijos al infierno, que es un Dios de amor, que eso, y así un montón de... Claro, porque ellos saben una parte de la verdad. Dios es un Dios de amor y Dios no va a mandar a sus hijos, a las plantas que Él plantó. Esas no, de ninguna manera, vuelvo a decirlo, tienen la salvación garantizada, pero no por nuestros méritos, no porque hayamos hecho o dejado de hacer. Si fuera por lo que hayamos hecho o dejado de hacer, nadie se salvaría. Nadie se salvaría. Es por lo que Él hizo. Él dijo, Él hará. Él prometió, Él cumplirá. Él nos salvará. Él nos salvará. Dios les bendiga.